Entonces tenemos ahí lo siguiente. Primero, pues hay que sumar, ¿sí? La frecuencia para ver cuántos datos entonces tenemos en total. ¿Sí? Ver cuántos datos tenemos. Entonces, tendríamos ahí lo siguiente. Sería 3 más 2, 5, 5 más 5, 10. 10 y 2, 12, 12 y 4, 16, 16 y 6, 22, y 22 y 3, tendríamos 25. Igual ustedes siempre pues confirman ahí ese valor. Ahí está. Luego pues habíamos dicho que nuestro primer paso era calcular la media aritmética. Entonces para eso nosotros agregamos acá, ¿verdad? Como primer paso, entonces la columna de la frecuencia por el dato, ¿verdad? Entonces vamos aquí a multiplicar entonces. ¿Y qué columnas vamos a multiplicar? X por F, ¿verdad? Entonces decimos acá, 55 por 3. Esto nos da 165. Ahora sería 57 por 2. Y eso nos da 114. Ahora 65 por 5. 325. Muy bien. Y si ustedes me pueden ir ayudando, se los agradezco. 78 por 2. 156. 156. Muchas gracias. El siguiente es 84 por 4. 336. Muy bien, muchas gracias. El 9. siguiente es 94 por 6. 384. 94 por 6. ¿Cómo es? 564. 564, sí, 94 por 6. Y el siguiente 100 por 3, pues está sencillo, ¿verdad? 300. Entonces, como en la fórmula de la media aritmética, dice que la frecuencia por el dato se suma, entonces esa columna la vamos a sumar. Entonces ahora necesitamos saber cuál es el total de esos valores que nos dieron. 165 más 114 más 325 más 156 más 336 más 564 más 300. ¿Cuánto nos da? 1760, profe. Hay otro más que me confirme el valor, por favor. A mí me da 1960. Eso da, profe. 1960, profe. Okay. Entonces, una vez que ya tenemos ahí ese valor, entonces venimos al cálculo de la media aritmética y entonces decimos media aritmética es igual a 1960, que es el total que nos dio ahí de frecuencia por dato, dividido el total de datos, que es 25. Entonces decimos 1960 dividido 25. Y eso nos da 78.4. 78.4. Muy bien. Entonces ahora, ya teniendo la media aritmética, entonces vamos a nuestro segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Es encontrar la desviación, que es dato menos media aritmética. O sea que aquí es menos el valor que encontramos ahorita, 78.4. ¿Sí? O sea, los valores que tenemos en X menos 78.4. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, y recuerden que como es en valor absoluto, por eso es que tiene esas barras, entonces no se toma en cuenta el signo que nos saca. Entonces, el primero sería 55 menos 78.4. 23.4. Bien, muchas gracias. El siguiente sería 57 menos 78.4. 21.4. Muchas gracias. El siguiente es
65 menos 78.4. 13.4. El siguiente es 78 menos 78.4. 0.4. Y el siguiente ahora es 84 menos 78.4. 5.6. Muy bien, 5.6. En el siguiente tenemos ahora 94. 94 menos 78.4. 15.6. Muchas gracias. Y por último, entonces tenemos 100 menos 78.4. 21.6. Ok, entonces allá tenemos las desviaciones. Ese es el cálculo para las desviaciones. Entonces ahora vamos a ir al tercer paso, que es entonces calcular frecuencia por desviación. ¿De dónde estamos sacando esto? De la fórmula de la desviación media. Ahí dice frecuencia por la desviación. Bueno, entonces, eso quiere decir de que ahora nosotros vamos a multiplicar la columna de la frecuencia, que ahorita la estoy marcando ahí con rojo, ¿verdad? Por la columna que acabamos de encontrar, que es la de desviación. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces decimos ahí, 3 por 23.4. 70.2. Muchas gracias. El siguiente es 2 por 21.4. 42.8. Muy bien, 42.8. El siguiente es 5 por 13.4. 67. Gracias. El siguiente es 2 por 0.4. 0.8. Muchas gracias. Ahora tenemos 4 por 5.6. 18.4. A mí me da 22.4. 4. El siguiente sería 6 por 15.6. 93.6. Muchas gracias. Y el último es 3 por 21.6. Me da 64.8. Ok. Entonces, al igual, ¿verdad? Aquí también tenemos la sumatoria de esa columna. Entonces, por eso esa columna también se suma. Entonces, decimos ahí 70.2 más 42.8 más 67 más 0.8 más 22.4 más 93.6 más 64.8. Y eso nos da ¿me confirman el valor? 361.6. Sí, profe. Bien. Entonces ahora, pues, tomamos la fórmula de la desviación media, ¿verdad? Que desviación media es igual a la sumatoria de frecuencia por desviación dividido el total de datos. Y entonces, todo esto de sumatoria por frecuencia por desviación es lo que hicimos en esta última columna. Es decir, que entonces allí, en lugar de esas letras, ¿verdad? Vamos a colocar este total, 361.6. Y en N colocamos el total de la frecuencia, que en este caso nos había dado 25, ¿verdad? Entonces, por último, se hace la división. 361.6 dividido 25. 14.46.
14.4. Ok, ahí está. Bueno, recuerden, ¿qué significa la desviación media? La desviación, ¿sí? La desviación como tal, que es la que hicimos en el paso 2, nos dice cómo es que cada dato que tenemos está cambiando respecto a la media aritmética, respecto al promedio. Imaginen que estas fueran notas de alumnos, ¿verdad? Entonces, cuando calculamos la media aritmética, encontramos cuál es la nota promedio de los alumnos en una determinada clase. Digamos, por ejemplo, en contabilidad, ¿sí? Entonces, este dato entonces nos dice, por ejemplo, bueno, entonces ese grupo de alumnos, que si se dan cuenta eran 7 datos, ¿verdad? Tiene entonces una nota promedio de 78.4 puntos. Este es el promedio. Nos dice entonces el promedio cuánto saca ahí el grupo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros aplicamos la desviación, entonces nosotros estamos diciendo, bueno, entonces el alumno que sacó 65 puntos está por debajo del promedio. ¿Cuántas unidades está abajo del promedio? Ah, le hace falta 13.4 para llegar a ese promedio, ¿sí? El que sacó 65. Ah, pero el que tiene 94, ¿sí? Está arriba 15.6. ¿Y por qué digo yo que está arriba? Porque el 94 entonces es mayor al promedio, ¿verdad? Por eso yo digo que está arriba. Bueno, y entonces, aquí tenemos desviación, hasta ahí la desviación, pero ahora cuando le colocamos desviación media, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos calculando el promedio, otro promedio, pero ahora en promedio, ¿cuánto les hace falta a esos alumnos para llegar a la media aritmética, al promedio general? Este es el promedio general y este es el promedio. ¿Cuánto varía cada alumno respecto a la nota, ¿verdad? General? Entonces aquí nos dice que entonces tanto el de 100 como el de 65 como el de 55 en promedio varían 14.46 unidades respecto a la media aritmética. Esa es la información que nos entrega la desviación media. Ese es el sentido, ¿verdad? Entonces, pregunto, no sé si está claro entonces qué proceso es el que tenemos que realizar para poder calcular la desviación media en una distribución de datos agrupadas en frecuencias. Sí, profe, todo claro. Ok. Como se dan cuenta, pues ya resolvimos uno de la hoja, ¿verdad? Este es el número 5. En la hoja, este está en el número 5. Eso quiere decir de que ya solamente les hace falta las otras 4 distribuciones, ¿verdad? Las otras 4 distribuciones son las que le hacen falta para entonces poder hacer allí. Bueno. Ahí se recuerdan, ¿verdad? De hacer todo así detallado, en orden, porque muchas veces he encontrado trabajos en donde Profe, no se ve muy ordenado. Díganme. en la desviación media, en el 14.46 al 4 no se convierte en 5. Sí, lo puede dejar como 14.5. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Esta ya es una aproximación, ¿verdad? Sí, lo puede dejar a 14.5. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe. Ok. Yo espero que sí, efectivamente, pues no hayan dudas, ¿verdad?
Entonces, así pues vamos a finalizar el día de hoy. ¿Sí? Vamos a finalizar el día de hoy. Entonces,